¿Quedó claro? ¿Dónde está nuestro intensivista del salón? ¿Quién es el intensivista del salón? Que participó con lo de la banco. ¿Qué se hizo? Ya se fue para turno. Johan, profe. Aquí estoy, profe. Johan, Acá estoy. Señor. ¿usted ha escuchado la amicacina? ¿Usted ha escuchado ese antibiótico? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Se usa en cuidado intensivo? Sí. Sí, se usa. ¿Viene por vía oral? Pues amicacina. Esa es amicacina, gentamicina, son todos estos. Los Pues no es aminoglucósidos. inyectable. Gentamicina, amicacina, tobramicina, son inyectados. ¿Usted alguna vez ha visto que al paciente le digan, tómese una tableta de amicacina por vía oral? ¿O no? No. No, solo se pueden inyectar. Entonces uno puede entrar aquí otra vez a nuestro mejor amigo de hoy en día, la IA. PK de la amicacina, que es. PK de la amicacina, 10, 12. ¿Ustedes creen que eso puede pasar por el estómago hacia la sangre con un PK de 12? No, no puede, porque el pH del estómago es 1. Si yo le doy amicacina tomada a un paciente por vía oral, toda la amicacina se queda ionizada dentro del estómago. No tendrá efecto sistémico. Por eso es que este grupo de antibióticos no tiene presentaciones orales. No hay. No se absorbe, es que no se absorbe. Solo se pueden inyectar. Solo se pueden inyectar. Entonces ustedes no pueden ser los médicos que formulen amicacina en tabletas, porque es que a veces uno se lleva sorpresas. Amicacina, cápsulas de 500 miligramos, tomar una al día, y queda uno como, ¿de dónde carajos este man? ¿Quién le enseñó farmacología? Porque está diciendo que la amicacina la da por vía oral para una infección sistémica, porque esto compromete la biodisponibilidad del medicamento. ¿Listo? Esta variable PK compromete la biodisponibilidad del medicamento. Por eso muchos medicamentos no tienen presentaciones por vía oral. ¿No? ¿Quedó claro? Sí, profe. Más claro imposible. Señor. Más claro imposible, estimados. Ahora, para complementar un poquito esto del pH, si el paciente empieza a tomar omeprazol todos los días, ¿qué pasa con el pH del estómago? ¿Sube o baja? ¿Se vuelve más ácido o más alcalino? Bueno, se vuelve más alcalino. Alcalino. Se vuelve más alcalino. Entonces el omeprazol puede disminuir la absorción de muchos medicamentos ácidos y dañar la terapia. Hasta ahí llegó la terapia con los fármacos ácidos. Si es que se da con omeprazol. Porque el omeprazol es un medicamento que alcaliniza el pH del estómago. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Espero que todos hayan entendido y para el día del parcial lo tengan claro. Si alguien no entendió, levante la mano ahora. Bien. 57 personas entendieron el mensaje. Listo. Puede ocurrir que el medicamento se administre y le pase algo que se llama el metabolismo de primer paso. Metabolismo de primer paso. ¿Eso a qué se refiere? A que el medicamento se metaboliza antes de llegar a la circulación sistémica. El medicamento se metaboliza antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces aquí hay un medicamento que se llama felodipino.
del grupo de los calcioantagonistas como el nimodipino, amlodipino, bueno, el mismo grupo, felodipino. Se le da la tableta completa, está completica, toda la dosis, 100% de la dosis. Baja por el esófago, llega al estómago, se disuelve, se desintegra el medicamento, llega al duodeno, por aquí se absorbe, segunda, tercera porción del duodeno, ¿no? Y lo que les muestran acá es que cuando entra en contacto con el enterocito, el 100% de la tableta, los enterocitos pueden metabolizar una parte del medicamento y todavía no ha llegado a la sangre, ¿no? No ha llegado a la sangre. Entonces este medicamento, felodipino, entra en contacto con el sistema CYP, que es una enzima que metaboliza medicamentos. Este CYP está en la célula, en el enterocito, y le entrega a la circulación portal. El medicamento pasa del duodeno a la circulación portal, solo le entrega el 30% de todo el medicamento. O sea que el 70% del medicamento ya se metabolizó sin haber llegado a la sangre. Ya se metabolizó. O sea que está sufriendo metabolismo de primer paso. Ocurre primero esto antes de llegar a la sangre. El 70% ya se metabolizó y solo llegó a la sangre portal, a la circulación portal. Ojo, no a la circulación sistémica. Ustedes saben que la circulación portal no es la circulación sistémica. Solo llegó el 30%. Y ese 30% de principio activo vuelve y se metaboliza. Vuelve y se metaboliza en el CYP, no del enterocito, sino del hepatocito, porque de circulación portal entró en contacto con el hígado, con los hepatocitos. Y este CYP metaboliza otro poquito del 30% que había quedado y le devuelve a la circulación portal el 15%. El 15%. Entonces, cuando el medicamento viene, pasa a circulación portal, se encuentra con el enterocito y después se encuentra con el hepatocito, la biodisponibilidad del felodipino será del 15%. Y el resto se perdió en el camino. Del 100%, solo llegó el 15%. Solo llegó el 15%. ¿Quedó claro lo que es el metabolismo de primer paso? Sí, señor. Bueno, yo confío en ustedes. Entonces hay medicamentos que sufren del metabolismo de primer paso. Se ven muy afectados por esto. Y hay otros que no se ven afectados porque no se metabolizan ni en el enterocito, ni en el hepatocito. Simplemente entran, pasan, el enterocito lo deja seguir y el hepatocito también lo deja seguir. Entonces hay medicamentos que tienen biodisponibilidad tan bajitas como el 15% o tan altas como el 99%, porque no se ven afectados por el metabolismo de primer paso. Cuando los medicamentos se afectan mucho por el metabolismo de primer paso, hay formas de saltarse esto, ¿no? Y es poniendo el medicamento en la circulación sistémica de una vez, por ejemplo, por vía parenteral intravenosa. Si uno pone el medicamento por vía parenteral intravenosa, pues no hay primer paso hepático, no hay. ¿Bien? Todo el medicamento llegó a la sangre y por eso la biodisponibilidad de los medicamentos parenterales, lo volvemos a repetir, es 100%. Otra forma de saltarse el primer paso es poniéndolo debajo de la lengua, la vía sublingual de medicamentos. Sí. La vía intranasal de medicamentos se salta el primer paso hepático. ¿Listo? Y esta imagen la aprovechamos para mostrarle que los alimentos, los jugos, los suplementos pueden inhibir a las enzimas que metabolizan a los medicamentos. Entonces aquí sale un ejemplo de un jugo que inhibe a la enzima. Si bloquea la enzima, entonces mejora la biodisponibilidad. Entonces ya no se metaboliza el 70, sino que como la enzima está bloqueada, solo se metaboliza el 10. Y eso le permite al medicamento tener una biodisponibilidad del 90.
o por lo menos lo que llegará a la circulación portal. Y como el paciente sigue tomando jugos o otros alimentos que tengan impacto en las enzimas que metabolizan fármacos, entonces este 90, pues, no será el 15, sino el 45%. Entonces hay alimentos que aumentan la biodisponibilidad de los medicamentos porque son inhibidores del metabolismo del primer paso. Y eso mejora la concentración plasmática en sangre del principio activo y los efectos ahora pueden ser más altos. Por eso a veces uno le dice a los pacientes, este medicamento, tómeselo con leche, o no se lo tome con leche, o este medicamento, tómeselo con vitamina C, porque la presencia de la vitamina C aumenta la biodisponibilidad del hierro. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bien. La marihuana sufre mucho primer paso. Muchísimo. Por eso los medicamentos a base de marihuana vienen sublinguales. Uno le dice al paciente un spray sublingual para que todo el hígado no se coja el cannabis, ¿no? Pasa de la lengua a circulación sistémica. Bien, listo. Primer paso. Yo les decía que los fármacos se enfrentan a un sistema que se llama mecanismos de transporte y que también afectan la biodisponibilidad. Entonces, ese 30% del medicamento que llegó, este 30%, cuando llega al hepatocito, se va a volver a enfrentar al CYP, que es la enzima que metaboliza el fármaco, y ese CYP le va a devolver el 15% a la sangre, para que se vaya a la circulación sistémica. Pero hay otros sistemas que ayudan a expulsar los medicamentos de los tejidos. Y uno de los sistemas más conocidos es este, la glicoproteína P, la PGP. Entonces el 30% que había llegado se afecta por la glicoproteína P y esa glicoproteína P no lo devuelve a la circulación, sino que lo saca por vía biliar, lo manda hacia la bilis. O sea que parte del medicamento se está aclarando por bilis y está siendo eliminado por un sistema de expulsión de medicamentos que tienen los tejidos. Son muchas las proteínas que pueden expulsar fármacos de los tejidos, ¿sí? Se llaman sistemas de eliminación o bombas de flujo o genes de resistencia a múltiples fármacos, ¿no? Los MDR. Digamos que MDR puede ser una bacteria multidrogo resistente en el mundo de las infecciones. Pero en el mundo de la farmacología también el MDR es los genes de resistencia a múltiples fármacos, a múltiples drogas. Y dentro de esos genes de resistencia a muchos medicamentos, uno de los más conocidos es esta, la glicoproteína P, la GP, que tiene la capacidad de expulsar al medicamento de la célula, lo devuelve por donde venía. Entonces el paciente se toma toda la dosis, quiere entrar y la glicoproteína P lo devuelve a la luz intestinal. Y el medicamento se pierde por el intestino y nunca llega a la sangre. Entonces hay medicamentos que se ven muy afectados por la actividad de la glicoproteína P. Entonces estos dos mecanismos de CYP y glicoproteína P nos explican cuánto llega a la circulación, ¿no? ¿Cuánto llega? Entonces aquí sale F. ¿Qué significa la sigla F? De lo que hemos visto. Biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Entonces, conclusión. La biodisponibilidad oral de este medicamento, aquí no es BF, la biodisponibilidad oral del medicamento es del 15%. ¿Por qué? Porque a nivel gastrointestinal se perdió el 30%. Bueno, o solo pasó el 30% como lo veíamos. Y a nivel hepático se perdió el otro 50%. Ahí ya nos queda 20% de medicamento. Nada, ¿sí? Muy poquito lo que llega a la sangre. Pero no todos los medicamentos sufren esto. Unos sí, otros no. ¿Sí? Entonces yo creo que la biodisponibilidad cada vez va quedando más clara, ¿no? Y eso es un dato que uno puede buscar en las fichas técnicas de los medicamentos. Biodisponibilidad
¿De cuál medicamento buscamos? A ver. Busquemos la biodisponibilidad de la semaglutida. La biodisponibilidad estimada de semaglutida por vía oral es del 1%. ¿Qué tal semaglutida por vía oral? La semaglutida es para bajar de peso. ¿Qué tal? Horrible, pésima. Nada, ¿no? Malísima. La biodisponibilidad de semaglutida es perversamente mala. Aquí dice la semaglutida subcutánea, 89. Cuando formulen semaglutida, entonces, ¿qué le dice al paciente? Tómesela. No, bueno, inyéctesela por vía subcutánea, porque mejora de 1% a 89%. Si él se tomara la semaglutida, pues se queda en el estómago, de nada sirve, de nada sirve. ¿Eso es malo? ¿Es bueno? Depende para qué se hayan inventado el medicamento. Porque si el medicamento se lo inventaron para matar los huevos, los quistes de un protozoo que está dentro del intestino, a mí no me importa que el medicamento tenga absorción. Mejor que no se absorba, porque es que el huevo está dentro del intestino. Los quistes están a nivel intraluminal. Todo depende. Y esa pregunta puede ser bien difícil de responder en un parcial cuando uno le dice, un medicamento tiene una biodisponibilidad del 99%. ¿Esto es bueno o esto es malo? Y aparecen las opciones. A. Es bueno porque si el paciente tiene una infección gastrointestinal intraluminal, tiene un 99% de eficacia. Y uno con esas oraciones los empiezan a confundir y uno ahí ya se da cuenta que nunca entendieron el concepto de la biodisponibilidad, que es un parámetro más que hay que tener en cuenta, que puede ser malo o que puede ser bueno dependiendo de todo el contexto del caso clínico, ¿no? Bueno, pregunten algo. ¿O quieren que pregunte yo? Acabamos de ver que la semaglutida, ¿qué, estimado? ¿Tenía buena o mala absorción por vía oral? Pésima, horrible. ¿Y qué opina de esta tableta? Ya la venden en No Colombia. sirve para nada, es un placebo. Vea, semaglutida arriba de sus 3 miligramos. Uso oral. La misma semaglutida que tiene una biodisponibilidad de 1, según donde leímos, ya en Colombia está por vía oral. El otro viernes me cuentan por qué Ribelsus existe en Colombia por vía oral. Si acabamos de leer que tiene una biodisponibilidad malísima, ¿no? Y nadie gastaría 500.000 pesos para tomarse algo que no se absorbe. Porque estábamos leyendo ahí un artículo que nos apareció, entonces el otro viernes me cuentan cuál es su opinión final sobre este Ribelsus por vía oral. ¿Listo? Bien, estimados. ¿Qué tal yo les pregunté eso en el parcial? ¿Usted daría Ribelsus por vía oral, sí o no? No. Y la otra pregunta dice, pero en Colombia hay, y yo sí lo daría como profesor, como médico, sí lo daría. Justifique su respuesta. Bueno, creo que esto quedó claro. Una vez se absorbe el medicamento, los fármacos liposolubles buscan la grasa, los fármacos hidrosolubles se quedan en la sangre. ¿Listo? Entonces, después de la absorción viene la distribución del medicamento y la distribución depende de la fijación que tenga a la albúmina, teniendo en cuenta que los medicamentos ácidos como la aspirina se unen a la albúmina y que los medicamentos básicos se unen a las glicoproteínas, ¿sí? Entonces, la albúmina es la proteína que fija a los fármacos ácidos y la glicoproteína alfa ácida es la proteína que fija a los medicamentos básicos. ¿Listo? Estas son las dos proteínas que más fijan medicamentos en el plasma. Entonces, aparece el medicamento ácido, ¿no? Que es este, que tiene una capacidad o muy alta o muy baja de unirse a la albúmina, que es la proteína que está ahí en morado. Y ya les dije que solo la fracción no unida, o la que está libre, puede abandonar este espacio. Y si lo abandona puede tener efectos
en tejidos o receptores periféricos o tejidos periféricos. ¿Listo? Tengan en cuenta que si el paciente está desnutrido, tiene desnutrición, los niveles de la albúmina son bajitos. Entonces, ¿qué pasa cuando la albúmina baja en plasma? Porque el paciente está desnutrido y, por ejemplo, en cuidado intensivo, la hipoalbuminemia es muy frecuente. La hipoalbuminemia es muy frecuente en cuidado intensivo. ¿Cuántos son los niveles de albúmina normal en sangre? Porque para saber que está bajita, pues toca saber cuánto es lo normal. ¿Cuánto es el nivel de albúmina normal en sangre? Bueno, se lo llevan de tarea. Entonces el paciente tiene hipoalbuminemia. ¿Qué pasa con el medicamento cuando los pacientes tienen hipoalbuminemia? Queda de forma libre y se puede ir al tejido, ¿no? Sí, las concentraciones plasmáticas serán más altas. Entonces, inicialmente las concentraciones plasmáticas serán más altas y si la concentración plasmática es más alta, la farmacocinética de ese medicamento, la pK cambia completamente. Tiene una pK completamente diferente. ¿Listo? En caso de que su farmacocinética se vea modificada pues, por los niveles de albúmina. ¿Qué fármacos se ven muy afectados con la hipoalbuminemia? Los que tienen alta unión a proteínas plasmáticas. Los que se unen en un 99%, 98%. Ellos, ¿sí? Entonces Johan seguía por ahí y Johan nos estaba diciendo que él veía que a los pacientes que recibían banco en la UCI le pedían los niveles de vancomicina en sangre, ¿sí? Y la otra pregunta para Johan, pues que está metido en cuidado intensivo es, Johan, ¿y a los pacientes les piden albúmina en la UCI para ver si ponen un medicamento o no? No, la verdad no. Porque piden la albúmina como para ver si está desnutrido. Dentro del perfil nutricional se pide, ¿sí? Para ver si está muy desnutrido o no. Pero pedir la albúmina, pues no solo tiene como razón de ser para verle el estado de nutrición. Nos da información del estado nutricional del paciente. Pero también nos da información si se deberían escoger o no ciertos medicamentos. En este caso, los que tienen alto unión a proteínas plasmáticas. Entonces, Johan y todos los demás. Hay un antibiótico que se llama ¿Erta qué, Johan? El ertapenem, ¿no? Sí, Tiene sí, una sí. unión a proteínas plasmáticas del 98%. Eso es muy alto. Casi todo el ERTA está pegado a la albúmina. Los pacientes que tienen hipoalbuminemia, cuando les ponen ERTA, se mueren más. Tienen mayor mortalidad. Aquí en Bogotá, en las clínicas de Armenia, no estamos tan seguros de que lo hagan porque Johan dice que no lo ha visto mucho. A los pacientes cuando les van a poner ertapenem, este antibiótico, siempre les piden niveles de albúmina, siempre. Porque si la albúmina está bajita, por abajo de 2.5, les quedó de tarea buscar lo normal, pero cuando está por abajo de 2.5, el ERTA no se usa. No porque no pueda matar la bacteria, sino porque cambia tanto su farmacocinética que se pierde su eficacia. Se pierde. Se diluye su eficacia. Entonces toca usar otro antibiótico que no se vea tan afectado por los niveles de albúmina. Los niveles de albúmina. ¿Ah? ¿Les quedó claro? Eso está publicado. Hipoalbuminemia. Eso está publicado. Asociación entre la hipoalbuminemia y la mortalidad en pacientes tratados con ERTA versus otros carbapenémicos. Estudio de cohorte prospectivo. La hipoalbuminemia se asocia más con mortalidad cuando son tratados con ERTA en comparación a pacientes que son tratados con imipenem y con mero.
Listo. Bien. Se debe revisar la eficacia de las pausas de dosis y el uso de estos antibióticos cuando los pacientes están hipoalbuminémicos. En Colombia hay mucha hipoalbuminemia por la desnutrición y porque los pacientes en cuidado intensivo pueden tener fallas renales, síndrome nefrótico, pierden proteínas por la orina, están quemados, tienen falla hepática y si tienen falla hepática pues no tienen buenos niveles de albúmina. Entonces un mensaje más para la vida y para el parcial, ¿no? Para la vida y para el parcial con todos estos artículos que están por aquí. ¿Listo? Bien. La albúmina es muy importante con los medicamentos. No solo porque el paciente esté desnutrido, no solo por eso, sino por las interacciones que puedan haber. Entonces aquí hay un artículo publicado en 1980, cuando no habíamos nacido. Creo que nadie había nacido en esa época del salón. No sé si alguien, pero de pronto alguien que le haya dado por estudiar medicina ahora, pero creo que no hay estudiantes del 80. Nos hablan de la potenciación de los efectos de dos medicamentos, warfarina y trimetoprim sulfa, por culpa de la unión a proteínas plasmáticas. ¿Sí? La warfarina, que hemos estado hablando de la warfarina desde ayer, que es un anticoagulante, y hoy que se les mencioné porque era una mezcla racémica, porque tiene dos enantiómeros, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99%. Toda la warfarina que el paciente se toma y la que alcance a llegar, bueno, igual tiene una muy buena biodisponibilidad, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Solo el 1% de la warfarina está libre. Solo el 1% está libre. Y hay otros medicamentos como las sulfas, el Bactrim o trimetoprim sulfamethoxazol, que es un antibiótico que eso formulan los médicos en Colombia como si fuera agua. También tiene una unión a proteínas plasmáticas muy altas, muy alta. Entonces, la sulfa tiene la capacidad de desplazar a la warfarina de su sitio de unión a la albúmina. Le dice, quítese porque ahora me voy a unir yo. Cuando uno le da warfarina y sulfa a un paciente al tiempo, los dos medicamentos al tiempo, entonces el porcentaje de unión de la warfarina no es 99, sino que es 98%. 98. ¿Y la fracción libre será cuánto? ¿Cuánto será la fracción libre ahora de la warfarina? 2. 2. Y allá está el antibiótico haciendo lo que tiene que hacer, matando la bacteria. Bueno, 2%. Pasamos de tener un 1% a 2%. Eso es el doble de la dosis, el doble. Es como si le acabáramos de duplicar la dosis al paciente de la warfarina. Y como la warfarina es tan peligrosa, uno no puede duplicarle la dosis. Entonces, si uno duplica de 1 a 2 la concentración plasmática solo por desplazarla en un 1% de su sitio de unión, bueno, esos pacientes se mueren de una hemorragia por culpa de la warfarina, que lo desangrará, y por culpa de un médico que le formuló una sulfa sin saber que administrar sulfas en warfarina es como duplicarle la dosis del anticoagulante. ¿Quedó claro? Como uno no se sabe todas las interacciones de los medicamentos, es imposible aprenderse todas las interacciones. Ahí está Medscape, Drugban, el que ustedes tienen en la universidad, UpToDate, Micromedex. Bueno, hay un montón de aplicaciones para verificar las interacciones entre los fármacos, ¿no? Warfarina, sulfa. Aquí sale, usar warfarina con sulfa aumenta el riesgo de sangrado. Es una interacción muy peligrosa. Aumenta el riesgo de sangrado exageradamente. ¿Qué hay que hacer? En caso de que vayan a hacer esa locura, porque hay médicos que hacen locuras, tocará bajar la dosis de la warfarina el 50%, ¿no? Toca bajarle la dosis para tratar de compensar el doble de dosis que se nos subió en plasma.
Pero a los médicos se les olvida esto y le dejan la dosis completa y los pacientes llegan a urgencias muertos con una hemorragia cerebral. ¿Sí? Yo este caso lo he visto en mi vida real, yo lo he visto. ¿Listo? He visto pacientes muertos en urgencias porque estaban tomando warfarina, consultaron por una uña encarnada, así fue la historia clínica, y el médico le mandó sulfa para la uña encarnada, sin calcular el riesgo. A los 3 días el paciente llegó a urgencias, un Glasgow de 3, TAC de cráneo, hemorragia intracraneana masiva. INR, tiempos de coagulación incalculables. Se murió por una uña encarnada. A mí nadie me cree que el paciente se murió por una uña encarnada. Causa de muerte, uña encarnada. ¿No? ¿Qué lo mató? Algunos dicen que la warfarina. Yo insisto que fue la uña encarnada. Entonces, pilas, ustedes, cuando el Camilo se ríe. Otros dirán que fue la sulfa. Esto está como para una pregunta de parcial. Un paciente se muere por una hemorragia cerebral. Luego de esto, consultó por una uña encarnada. Él tomaba warfarina porque tenía una válvula en el corazón, una válvula protésica en el corazón. Consulta por la uña encarnada. El médico le formula un antibiótico para salvarle la vida por la uña encarnada. 3 días después, el paciente lo llevan los bomberos de urgencias porque lo encuentran tirado y se muere. ¿Cuál fue la causa de la muerte? A, la uña encarnada. B, la hemorragia intracraneal. C, la warfarina, ¿no? O una reacción adversa por warfarina. D, una reacción adversa por sulfas. E, culpa del médico, la causa de muerte fue el médico. F, todas las anteriores. Camilo, ¿qué opina? Algo tiene que responder. Pues la uña no. ¿Por qué no? Negligencia médica. Negligencia. ¿Habrá sido negligencia? Desconocimiento, no sé. Bueno, ahí los dejo para que lo piensen. ¿Listo? Pero lo que no les puede pasar es que cuando ustedes vean a un paciente con muchos medicamentos, no se metan a Google y busquen las interacciones. ¿Sí? En donde aquí dice, venga, no lo administre, busque otro antibiótico, otro, que sea más seguro en pacientes que toman warfarina. Y no solo son entre antibióticos, hay interacciones alimento-antibiótico. Hágale, estimada o estimado, que no veo su nombre, se levantó la mano. Me encanta su participación. Hágale. Alguien levantó la mano, pero se arrepintió. Escribieron por la parte de mensaje. Ah, perdón. La A, profe, porque el profe dijo que la uña, ¿no? Ese argumento es bueno cuando el estudiante pide revisar una pregunta o el parcial y traen los argumentos y el único argumento del profe es no, pero porque yo le dije que era. Pero no, yo nunca usaré ese argumento, estimados, ¿no? Puedo usarlo, pero nunca lo usaré. Porque cuando ustedes me dicen que quieren revisar una pregunta, usualmente yo les mando entre 5 y 10 artículos de por qué es lo que yo estoy diciendo. Si ustedes encuentran mejor evidencia, todo bien, anulamos la pregunta, les doy el punto. ¿Sí? Yo no tengo problema con que anulemos preguntas en los parciales, pongamos otra opción de que pronto era válida, pero con argumentos. ¿Sí? Argumentos sólidos. ¿Listo? Buenos argumentos. Bien. Pero hay profes que, bueno, pucha, soy profe, pero es que la evidencia dice, no, es que yo lo hago así. Ah, bueno. Medicina basada en sus creencias, ¿era? Porque según la evidencia, pues no. Y estamos llenos de médicos que levitan. Esos manes viven en la estratosfera, no tienen los pies en la tierra, ¿no? Y ahí donde usted le diga que, que no, que la evidencia dice otra cosa. Ponen bravos. ¿Sí? A mí no me molesta, estimados.
Me gusta cuando me dicen, profe, se equivocó. Anoche salió un nuevo artículo que dice que eso ya no es así. Hágale. Muchas gracias, venir, estudiamos y gracias por enseñarme. ¿Sí? Porque lo más justo es que ustedes también me enseñen a mí cosas que yo no sé. ¿Listo? Entonces aquí todos aprendemos, todos aprendemos. Si algún día me quieren enseñar algo, bienvenidos, ¿sí? De verdad que se lo recibo con todo el cariño. Preciso ayer con una estudiante de ustedes, de otro semestre, teníamos una discusión sobre los cuadros hemáticos después de transfundir a un paciente. Ella, no, profe, que es que los cuadros hemáticos se piden 24 horas después. Entonces yo le decía, ¿según quién? No, según acá. ¿Acá dónde? Acá en la UCI, ¿segura? Pues leamos los dos a ver qué dice la evidencia. ¿Cuándo hay que pedir un cuadro hemático después de que se transfunden glóbulos rojos? Johan, ¿usted qué opina? Aprovechando su experiencia, porque su experiencia es muy válida. Pues antes sí se manejaba que tocaba esperar horas para tomar el cuadro hemático post transfusión, pero ya ahora pues salió un artículo, no lo he leído, pero pues se dice que se puede tomar inmediatamente al acabar la transfusión. Eso, 30 minutos después, una hora. Pero no, y el cuadro hemático entonces, no, hasta mañana se lo vamos a hacer. Bueno, mañana tocará evolucionarlo entonces el cuadro hemático, porque bien, bien, estimado. Medicina basada en creencias, medicina basada en existencias, ¿no? En evidencias, ¿no? ¿Quedó claro, estimados? Este ejemplo de la warfarina. Y pasa con muchos medicamentos. También con la cúrcuma. La cúrcuma tiene efectos sobre los sistemas enzimáticos. Y como hay alimentos que le echan mucha curcumina, ¿sí? Entonces la cúrcuma puede dañar una terapia o no. Todo depende de cuál medicamento sea. Bueno, y esto será lo último que vamos a ver hoy, que es el volumen de distribución de los medicamentos. La unión a proteínas explica mucho de la distribución de los fármacos, muchísimo. No es la única propiedad o la única razón por la cual los medicamentos se distribuyen mucho o poquito. Es una de las variables que explica la distribución, ¿no? De pronto aquí lo veíamos, lo pasé un poquito rápido. ¿De qué depende la distribución de un medicamento? Que ya definimos qué es esto al comienzo. Del fármaco, las mismas características del fármaco, sus propiedades físico-químicas, qué tan grande es hidrosoluble, es liposoluble, está ionizado, se protonó en la sangre, no se protonó, está pegado a la proteína, cuál es la dosis, si la dosis es muy bajita, de pronto su distribución es muy mala. Si el paciente tiene falla cardíaca, ¿quién distribuye los nutrientes en el cuerpo? Pues el corazón con la fracción de eyección, y si tiene una FEBI o una fracción de eyección del 10%, ¿cómo lo va a distribuir? Ni siquiera distribuye los glóbulos rojos de la falla cardíaca que tiene. Entonces, condiciones patológicas, condiciones fisiológicas, las embarazadas tienen mucha agua por el estado de embarazo. Eso cambia la distribución de los fármacos hidrosolubles. Bueno, entonces hay muchas variables, ¿no? La unión a proteínas es una de esas variables. El flujo sanguíneo de los órganos, si el órgano no está bien perfundido, pues el fármaco no se va a distribuir bien en ese órgano. Y la diferencia regional de pH, la diferencia entre los pH teniendo en cuenta el pK de los medicamentos, que ya fue explicado. Entonces la proteína, la unión a proteína solo es un ejemplo. Pero si tenemos en cuenta todas estas variables que les estoy diciendo, todas estas, aparece este parámetro de la distribución de los medicamentos que se llama el volumen de distribución aparente de un medicamento. Entonces, ¿qué es el volumen de distribución aparente? Volumen de líquido en el que aparentemente, o sea que este volumen de distribución es teórico, eso es pura teoría, dura y pura. Es un volumen teórico, no es un volumen real, es teórico, en el que teóricamente el medicamento quedó disuelto. Entonces, es un parámetro farmacocinético, porque estamos hablando de farmacocinética, ¿sí? Que se calcula relacionando la dosis que se pone con la concentración plasmática que se obtiene. De la dosis que yo puse, ¿qué concentración obtuvo en plasma? Ese será el volumen de distribución del fármaco. Pero es un volumen teórico. ¿Hasta ahí está quedando claro la idea? Sí, profe. Bien.
Como el cuerpo tiene agua, ¿no? El agua corporal total de una persona es el 60% de su peso corporal. Aquí es donde el estudiante dirá, profe, pero eso depende. Claro, en los neonatos el 80%, en las mujeres el 50%, en los viejos, en un deshidratado, pues quién sabe en un deshidratado cuánta agua le falte. No, se puede calcular, güey. Pero en una persona normal, ¿sí? En ustedes, en promedio, gente sana, que no está en guayabada y no está deshidratada. 60% del peso de ustedes es agua. Y como vieron en fisiología, esta es la distribución del agua. 40% del agua está dentro de las células, 20% por fuera de las células. Y de la que está por fuera, 14% será el intersticio, 5% será el plasma, 1% será el líquido transcelular y pues 40% intracelular. Y en términos no porcentuales, sino de cuantificación, bueno, 28 litros, 10 litros, 3.5 litros y 1 litro. Cuando un medicamento se administra a nivel parenteral intravenoso, pues el medicamento queda aquí, en el plasma. Si él tiene un volumen de distribución muy alto, pues lo que va a ocurrir después de que se unió la proteína, después de que el corazón lo distribuye, lo que va a ocurrir es que él pasa al intersticio, ¿no? Si es que se distribuye. Y si su volumen de distribución es aún más alto, pues del intersticio pasará al espacio intracelular. ¿Listo? Y si tiene muy buen volumen de distribución, puede alcanzar el líquido transcelular. Entonces uno dice, este fármaco se distribuyó en todo el cuerpo. Quedó distribuido en todos los tejidos. Plasma, líquido transcelular, líquido intersticial y a nivel intracelular. ¿Hasta ahí está claro? Si es que el medicamento puede hacer eso, ¿no? Si es que él lo logra. Hay medicamentos que no se distribuyen, que se quedan solo en plasma. Los necesitamos ahí, de ahí no se van. ¿Preguntas? No, señor, todo bien. Bien, oiga, yo creo que ustedes han sido el salón en donde mejor he explicado este tema al oír. Así que, chévere, porque nunca se les olvidará. Ejemplo, se pone un medicamento, 100 miligramos se administran, y se obtiene una concentración plasmática de 33 miligramos por litro. Como el volumen de distribución es igual a la dosis sobre la concentración plasmática que se obtiene, entonces uno puede decir que este medicamento tiene un volumen de distribución de 3 litros. 3 litros. Así a secas, con esto que les estoy diciendo, ¿ese medicamento tiene un buen volumen de distribución o no? Hoy las mujeres estuvieron poco participativas, como que los hombres participaron más. Y creo que hay 95 mujeres y 5 hombres en el salón. En el mundo mandan las mujeres. Bueno, Sofía Infante, Sofía. Creo que sí, así está. Pues yo sí, acá estoy que sí tiene un volumen de distribución bueno. Bueno, tú dices que el volumen de distribución es muy bueno. Santiago Jiménez, ¿ya habló hoy? Santiago no, Santiago no ha hablado. Santiago. Bueno, creo que Santiago no está. Natalia Montes. Creo que Natalia tampoco está. Creo que, uy, Luna, alguna de las dos Luna que no haya hablado hoy. Luna Telles, ya hablaste hoy, ¿no? Hola, profe. No has participado hoy, ¿no? No. Bueno, es tu momento de brillar o de oscurecer. No mentiras. Es molestando, estimada Luna.
¿Este medicamento tiene un volumen de distribución bueno o malo? Tu amiga dijo que malo. No, tu amiga dijo que bueno, qué pena. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Qué dices? Pues yo también considero que bueno, pero pues no estoy segura. Eso. Suele ocurrir que muchas veces los médicos hacemos cosas de las que no estamos seguros, ¿sí? Pero por eso estamos en estos espacios, para equivocarnos y aprender aquí y no aprender con los pacientes. Eh, pero no, tiene un volumen de distribución muy malo, muy malo. Nada bueno. ¿Alguien que argumente por qué? No, pero pues así, simplecito, no sería que porque si en la dosis se le da como 100 miligramos y solo 33 se distribuyen, sería muy poquito. No es que 33 se distribuyan. Eso fue lo que tú encontraste en la muestra de sangre, mira. Entonces lo que dicen aquí es, se pone la dosis de 100 miligramos, se toma una muestra de plasma, se calcula la concentración plasmática y lo que se encontró ahí fueron 33 miligramos por litro, ¿no? El 100% del medicamento, el 100% del medicamento está en 3 litros de plasma. Profe, eso no ¿Por qué sería el que 100% del medicamento? Porque el volumen de distribución nos dio 3 litros. Nos dio 3 litros. O sea que el medicamento está en 3 litros. No en 10, no en 20, en 3. Te oímos, qué pena que no te deje terminar. que eso básicamente se quedó todo en la sangre. Todo se quedó en la sangre. Todo se quedó en la sangre. Muy bien, todo se quedó en la sangre. El paciente estaba canalizado en este espacio. Ahí en este espacio, este es el catéter, ¿sí? Por aquí se infundió el medicamento. Aquí llegaron las goticas de medicamento a este espacio. Ahí se puso el 100% de la dosis de este caso. Y se tomó una muestra de este espacio y se encontró que la concentración eran 33 miligramos por litro. Como el volumen de distribución es la dosis sobre la concentración, entonces uno dice, ah, bueno, el medicamento tuvo un volumen de distribución de 3 litros. Es decir, que todo el medicamento que se le puso se distribuyó en estos 3 litros que tiene el paciente. No necesitó más agua para distribuirse. No necesitó ni agua del intersticio, ni agua intracelular, ni el agua que está en el espacio transcelular. No. Estos 3.5 litros le alcanzaron al fármaco a distribuirse solo en 3 y le quedan sobrando 500 mililitros. Solo ocupó 3 litros. Su volumen de distribución es muy malo porque solo quedó en plasma, en plasma. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, Bien. Pero hay medicamentos que por sus propiedades, por la unión a proteínas plasmáticas, por la solubilidad, tienen volúmenes de distribuciones muy altos. Este no es el ejemplo. ¿Listo? La warfarina tampoco es el ejemplo de alto volumen de distribución. ¿Quién sí es un ejemplo de alto volumen de distribución? La amitriptilina, un antidepresivo. Sería, pues, aterrador que un antidepresivo solo se quedara en el plasma, ¿no? ¿Y cómo alcanza el cerebro si no se distribuye? Pues no tiene sentido que los antidepresivos se queden en plasma. Entonces la amitriptilina, que es un antidepresivo, tiene un volumen de distribución muy alto, de 15 litros por kilo. 15 litros por kilo. Si estamos diciendo que la amitriptilina tiene un volumen de distribución de 15 litros por kilo, y este paciente pesa 70 kilos, 70 kilos. ¿En cuántos litros está disuelto el medicamento? ¿15 por 70 cuánto les da?
15 por 70. 1050. Acá dice 1050. 1050. 1050. Si este es el volumen de distribución de la amitriptilina, 15 litros por kilo, y ese paciente pesa 70 kilos, ese fármaco habrá estado disuelto o habrá quedado disuelto, se habrá distribuido en 1050 litros. 1050 litros. 1050 litros es mucha o poquita agua. Demasiado. Demasiada agua. ¿Ustedes tienen 1000 litros de agua en su cuerpo? No. No, no lo tienen. Por eso la definición dice que es un volumen aparente. Aparentemente. Es decir, es un volumen teórico, en el que el fármaco podría estar disuelto. Si este paciente tuviera 1000 litros de agua, la amitriptilina tendría la capacidad de ocupar todos esos espacios con agua. Como no tiene toda esa agua, el volumen es aparente. Pero este dato nos ayuda a imaginarnos en dónde estará ese medicamento, ¿no? Seguramente casi Profe. todo estará distribuido, señor, y no estará en plasma, estará en todos los otros tejidos menos en plasma, porque todo se escapará del plasma. Ah, ya. Voy a preguntar eso. Eso. Entonces, las concentraciones tisulares, la CT, de la amitriptilina son más altas que sus concentraciones plasmáticas. Si yo pudiera tomar una muestra de cerebro en un paciente que toma amitriptilina y cuantificar cuánta amitriptilina tiene, y tomar una muestra de sangre y cuantificar cuánta amitriptilina tiene, habrá más amitriptilina en el cerebro que en la sangre. Pero, pues, por supuesto, eso es lo que queremos, que toda la amitriptilina esté en la cabeza del paciente porque está deprimido, no en el plasma. No. La warfarina, que es un anticoagulante, ¿en dónde la necesitamos? Es un anticoagulante, inhibe los factores de coagulación. ¿En qué espacio la En el necesitamos? plasma no, profe. Plasma. Entonces, qué bueno que la warfarina tenga este volumen de distribución, porque casi toda la warfarina se queda en el plasma, en donde están sus receptores para sus efectos. ¿Qué sentido tiene que la warfarina esté en la grasa? Ninguno, porque es que la cascada de coagulación está en el plasma, aquí, y yo no quiero que ella se me vaya de ahí. Creo que ha quedado perfectamente entendido lo del volumen de distribución, pero no siempre todo el mundo la coge a la primera, entonces el otro viernes retomaremos desde este pedacito. ¿Listo? Y además ya estamos cansados. Yo no sé ustedes cómo no se cansan. Si me canso yo aquí 3 horas hablando. Y tratar de mantenerse coordinado es difícil, ¿no? Ustedes han visto al presidente que cuando lleva 3 horas hablando empieza a decir estupideces, ¿no? Que tal un día me pase. Espero que no. Pues porque uno se cansa, las neuronas se fatigan y las ideas se puede uno volver delirante, ¿no? Como nuestro presi. Pero no hablemos de política, ya les he dicho. Oiga, ¿tienen alguna pregunta antes de irnos? Yo sé que ya nos pasamos 2 minuticos, pero por el estudiante lo que hay que hacer para que sean buenos médicos. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos de esto? Profe, una pregunta. Hágale. No, hágale, usted que la mía una bobada. No, hágale. Ay. Cualquiera. Una pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan duro es el parcial? No tengo la más mínima idea porque es que no he hecho ni la primera pregunta. Pero yo creo que, yo siempre les he dicho que yo creo que este es el parcial más fácil, ¿sí? Los del semestre pasado me dijeron que no, que a ellos no les había parecido el primero tan fácil. Pero yo creo que sí, porque a veces es más difícil empezarse a aprender el nombre de un montón de medicamentos. Johan, que ya está en la UCI, se lo sabe. Para Johan será mamey, segundo y tercer corte, porque ya conoce muchos medicamentos. Anticoagulantes, analgésicos, sedantes, hipnóticos, anticonvulsivantes. Los conoce y está muy familiarizado.
Eso ayuda. Pero pues yo sé que hay estudiantes que es la primera vez que van a escuchar un montón de fármacos que nunca los habían escuchado por ahí, ¿no? Pero a mí se me hace, desde mi punto de vista, que el primero es el más fácil de todos, porque son solo conceptos. Es muy conceptual, ¿no? ¿Está asustado o qué, Camilo? Más o menos, que meten mucho miedo, que fármaco es muy duro. Yo creo que no es tan duro. Si me ponen atención en clase, si me prestan atención, es difícil mantenerse 3 horas atento, ya sea presencial o virtual. Eso que no, profe, que la clase virtual es muy difícil. No se preocupen que cuando estoy aquí presencial, 1 hora después esos madres están por allá, quién sabe en dónde carajos, o ya no están ahí conectados tampoco. Estando presencial, ¿sí? Pero el estudiante que se aguanta la hora nalga a las 3 horas, saca 5. Sí, el semestre pasado habían estudiantes que sacaban 5 en el parcial. Entonces yo le preguntaba, oiga, ¿cómo hizo para sacar 5, profe? Las preguntas eran lo que usted dijo en clase, marica, es que no era más ni menos. Lo que usted decía en clase, ese era el parcial. Pero si nunca se escuchó ni media clasecita, se le hará muy raro, muy confuso, ¿sí? Pero es fácil. Pues fácil no, hay que prepararlo, ¿no? Hay que alistar el parcial. Pero por eso vamos como con tanta calma, para que todos saquen 4.9, sin hacer fraude, ¿no? Haciendo fraude, pues ¿qué sentido tiene un 5? Ninguno. ¿Estamos? Profe, Pero una preguntita. yo creo que es de los sencillos, bueno, el primero. Señor, Usted nos había comentado de que había la posibilidad de que quedaran las clases grabadas como para uno, pues, repasarlas. repasar ahí. Sí, pero esta semana volví a escribir y no me han dado acceso a el correo de la CUE, ¿sí? Y no la pude grabar ni para ustedes, ni para los de octavo, ¿sí? Porque siempre que pido el acceso me lo niegan y yo le digo a la doctora María, oiga, doc, porfa, habilíteme. Entonces ella me dice, espere, ya averiguo quién tiene ese código para meterlo en el celular, como seguridad de segundo paso, y no he podido entrar al correo. ¿Sí? Norbert, dígale en estos días a la profe María, oiga, profe, porfa, denle acceso en el celular, el código al profesor para que pueda grabar las clases. Listo, doc. ¿Sí? Porque yo ya le escribí, ella vive con muchas cosas en el trabajo, ¿sí? La doctora María vive muy ocupada. A ver si desde la otra sesión sí ahora sí quedan grabadas, ¿no? Igual creo que esto toma apuntes, ¿no? Ustedes no tienen una aplicación que toma apuntes por ustedes y les llega el correo como resumen de las reuniones. ¿Sí les No, llega, ¿esa no? cómo se llama? Uy, sí, pasa el nombre, profe, ¿cómo así? No sé, es una guía que como que hace el resumen de las reuniones, ¿sí? Aquí a veces llega el resumen. Entonces aquí sale como, necesitas un resumen de la reunión de... Y ahí aparece, se habló de no sé qué. Pero creo que todos estos son resúmenes que hacen. Y aquí a veces me aparece, alguien está solicitando grabar o tomar apuntes de tu reunión. Ahora, tómelo. Pero bueno, esto se quedó descargando como lo... Pero sí, creo que hay una IA que puede tomar esto. Resumen semanal. Se presentó un plan de trabajo de los temas, se hicieron 4 preguntas, se discutieron del curso de farmacología, se abordaron diversos temas con el desarrollo y la regulación. Este sería como el de ustedes. Sí, el resumen de ustedes de la primera clase. Bueno, ahí tocará entrar. ¿Listo? Pero miren que esta aplicación, creo, le manda a uno un resumen ejecutivo de lo que se abordó. Y por ahí decía, aquí en esta, se perdió. Se habló de regulación de medicamentos. Pero no, lo ideal es grabarla. Entonces Norbert queda con la tarea, ¿o yo? Sí, doc, ya le mencionó esta semanita. Norbert el mejor, como le dicen en la CUE.
Pero una pregunta. Camilo. Pero es que me quedé con la duda, pues no sé si lo dijo bien porque es que estaba un poquito disociado sobre el pK. Es que usted nos hablaba de que fármacos que vienen con 50-50, ionizados y no ionizados. Ese es el pK del medicamento. Ajá, O sea, el pH esos, del medicamento es el pH, donde 50 está ionizado y el otro 50 no. ajá, entonces si ese medicamento cuando se le administra a un paciente y en esa parte donde se administra tiene el mismo pH que es el pK, ¿aumentaría la absorción o sería el mismo 50-50? 50-50. Ah, Si listo. uno pone un medicamento con determinado pK, en ese pH de su pK, el 50 atravesará y el otro 50 no atraviesa. Ah, ok, profe. Porque ese es el pK de los medicamentos. El pK es igual al pH donde el 50% del medicamento está ionizado y su otro 50% no está ionizado. ¿Y hay alguna forma de que esos ionizados vuelvan a ser no ionizados? Los que están ionizados se vuelvan a no ionizar, se podría hacer a través de reacciones químicas, pero usualmente no ocurren en el organismo, ¿sí? Por eso muchos medicamentos, cuando se ionizan, quedan atrapados en espacios. ¿Listo? Ok, Mediante reacciones químicas se podría hacer, pero a veces son reacciones químicas que el cuerpo no tiene. pero esas reacciones químicas sí se pueden dar por otros medicamentos. Difícil, no imposible, ¿sí? No imposible. Pero es difícil que otro medicamento alcance el mismo sitio y revierta el nivel de ionización de esa molécula de protonación, ¿sí? No es imposible, pero es complejo. Es un escenario hipotético complejo. Ok, profe. Listo, esa era. Gracias. Bueno, estimado, nos vemos el otro viernes. Se me cuidan. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias.